alimentaria. Está a cargo de María Paula Cruz y Daniela Figueredo, ya son internas de 13 semestre y hoy nos acompaña la doctora Paola Díaz, residente de pediatría y miembro de nuestra junta. Pues para nosotros es un gusto que hoy nos esté acompañando y cualquier duda que tengan la pueden dejar en el chat. Por favor, no olviden llenar la asistencia que vamos a enviar en unos minutos y bueno, que disfruten la charla. Muchas gracias. Listo, buenas noches. Como ya lo mencionaba Diana, el día de hoy les vamos a presentar eh, el tema sobre trastornos alimentarios en pediatría. Las expositoras que estamos a cargo somos María Paula Cruz y mi persona Daniela Figueredo. Entonces, más o menos este es el orden de la charla. Estos son los temas que vamos a abarcar el día de hoy. Vamos a ver tanto el trastornos de la conducta alimentaria en la infancia como en la adolescencia. Vamos a explicar un poquito de la etiología, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, las complicaciones, prevención, manejo, entre otras cositas. Entonces, bueno, ya hablando entonces un poco de las generalidades, tenemos por definición que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades que se van a caracterizar por tener como una alteración definida del patrón de la ingesta o de la conducta sobre el control del peso, y esto nos puede producir físico e incluso psicosocial. Son enfermedades crónicas y son de las más frecuentes en adolescentes y en mujeres jóvenes. Digamos que teniendo en cuenta que vamos a hablar de dos grupos etarios, como es la infancia versus la adolescencia, pues los trastornos de la conducta alimentaria son diferentes en cada una de esas etapas. Entonces, por ejemplo, en la infancia se pueden encontrar lo que es la neofobia, el picky eating, el fallo de Medro, la dificultad en la alimentación, el trastorno de la conducta alimentaria del niño pequeño, que ya más adelante les vamos a abordar como tal eso. Sin embargo, pues en los adolescentes se pueden presentar lo que tal vez los que se conocen un poco más, como lo son la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, el trastorno alimentario no especificado, entre muchos otros. Bueno, también es de gran importancia que esto, pues como les mencionaba antes, esto y está en la definición, genera grandes efectos psicológicos y físicos sobre la salud. Esto es una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta. ¿Y qué pasa desapercibido hasta en un 50% de los casos? Se presentan con gran frecuencia en lo que es la adolescencia, la juventud temprana. Sin embargo, pues se han visto reportes, como les dije, en infantes o incluso también en edades adultas. Se caracterizan principalmente porque, como lo mencioné, son enfermedades crónicas y por la aparición de frecuentes recaídas. Esos pacientes pues van a presentar ciertas alteraciones psiquiátricas, pueden presentar comorbilidades médicas, secuelas psicológicas, entonces que son muy negativas y que pueden afectar su calidad de vida, y por eso mismo están asociados con otros trastornos mentales como lo son la depresión, la ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, el abuso de sustancias, entre otras cosas. También pues tienen una repercusión importante dado que pues esta morbilidad, más o menos pues la morbilidad de la malnutrición, pues tiene impacto en los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo, puede generar complicaciones médicas e incluso en algunos casos la muerte. Tiene predominancia sobre todo en grupos profesionales. Esto es muy importante porque no solamente es como, o sea, se ve un poco más en, por ejemplo, las personas que son bailarinas, modelos, gimnasias, todos esos, como esas profesiones que tal vez están arraigadas un poco a lo que son los estereotipos. Y ya finalmente, pues, como tal, la OMS las ha mencionado como unas enfermedades mentales que son de prioridad en niños y en adolescentes, dado que implican un riesgo para la salud. Listo. Entonces, en cuanto a la epidemiología, como lo decía Dani, es muy diferente hablar sobre un trastorno de la conducta alimentaria en un niño pequeño versus en un adolescente. Para empezar, en el niño pequeño, digamos que aparecen habitualmente
entre los 0 a los 6 años, pero es más frecuente que aparezcan en menores de 3 años. Son muy importantes y digamos que delicadas algunas etapas de transición, que por ejemplo el cambio de lactancia materna a la cuchara o de la comida triturada a la sólida. Y pues como digamos los que hemos tenido oportunidad de estar en consulta de pediatría, vemos muchas veces que las mamás nos refieren que los niños rechazan muchos alimentos y estos digamos que si no hay un adecuado manejo pueden llegar a tener un trastorno. Bueno, se estima que se presentan en un 20 a 30% de los niños que tienen un desarrollo normal y en un 80% de niños que tengan alguna necesidad especial o una alteración en su desarrollo. Y solo un 1 o un 5% se constituyen un verdadero trastorno de la conducta alimentaria en este grupo. Mientras que en los adolescentes, digamos que la relación mujer-hombre va 9 a 1, como ya lo mencionaba Dani, es más frecuente en algunos grupos profesionales y digamos que en Occidente se ha descrito que los más frecuentes son los trastornos alimentarios no especificados, que pues si ya nos adelantamos al diagnóstico son aquellos que no cumplen criterios específicos de anorexia o de bulimia, pero que sí cumplen algunos. Se ha descrito como la principal causa de muerte en mujeres jóvenes de 15 a 24 años y por eso su importancia en reconocer cuáles son los signos o cómo podemos sospecharlo, pero también cuándo hospitalizar y cómo prevenirlo. Se presenta en todas las clases sociales y de estos pacientes, 50% se pueden llegar a recuperar total, 30% va a mantener algunos aspectos subclínicos incluso en la etapa adulta y 20% va a tener complicaciones mayores, incluso un 6% puede presentar la muerte en etapas agudas. Y es la tercera enfermedad crónica más común durante la adolescencia. Sigue, Dani. Listo, bueno, entonces acerca un poquito ya empezando con la infancia, se puede clasificar en varios existen varios trastornos de la conducta alimentaria en la infancia. Primero el que vamos a hablar es la neofobia. Esta pues principalmente se da como en los primeros años de vida y se basa principalmente como en el rechazo de los alimentos nuevos o en los alimentos que son desconocidos para el niño. Generalmente pues es un problema leve y se resuelve como con las exposiciones repetidas al alimento que el niño está rechazando. El picky eating son niños que tienen hábitos como o que son quisquillosos para comer, tienen poco apetito y también se presenta como un problema como leve o transitorio. La falla de Medro como tal es la incapacidad pues para mantener la velocidad de crecimiento normal como tal en peso o en longitud de los niños y se da principalmente en menores de 3 años. Esto es importante porque pues es un riesgo para la salud y como tal para el correcto desarrollo tanto social y emocional del niño. Los trastornos de la conducta alimentaria del niño pequeño son trastornos o producen un trastorno nutricional o incluso socioemocional en el niño más o menos entre los 0 a los 6 años y requiere pues tratamiento específico. Entonces es como la existencia como tal de una ingesta oral alterada que no es apropiada para la edad y está asociada a problemas médicos, a problemas nutricionales, a problemas de habilidades alimenticias o incluso a disfunción psicosocial. Pues digámoslo así que pues en los más grandes es equivalente al trastorno de evitación o de restricción de la ingesta. Y por otro lado está la pica, que es la ingesta de sustancias que no son nutritivas o de productos alimenticios de forma cruda, y la rumiación, que es como tal la regurgitación de los alimentos ingeridos, los vuelven a masticar, los tragan de nuevo o son escupidos. Entonces, en cuanto a la etiología, pues pueden aparecer como un problema aislado como tal, o puede estar influido por problemas genéticos, ambientales, conductuales o emocionales, o como trastornos concomitantes también algunas enfermedades orgánicas o anomalías estructurales. Debemos tener en cuenta el comer solo, pues no, es una necesidad primaria y esta va a contribuir de manera esencial a la relación como tal familiar y del entorno. Entonces, ahí debemos tener en cuenta que todo el desarrollo de la alimentación pues va desde el nacimiento, evoluciona a medida
que las funciones psicomotoras y sensoriales pues van madurando. Allí intervienen factores genéticos, biológicos, conductuales, emocionales, ambientales, y esto va a influir directamente como tal en la regulación de la sensación del hambre y de la saciedad del niño. Aquí es importante mencionar que la alimentación es como tal un acto con el cual nos podemos relacionar por excelencia. Por eso es que es fundamental que haya como una interrelación entre padres e hijos para condicionar como tal esta, pues una adecuada conducta alimentaria. Y de esta manera, pues los diferentes estilos educativos. Entonces, estos están influidos pues por las normas culturales, por la preocupación de los padres y por las características del niño. Y también pueden influir de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo se críe como tal al niño, en la aparición de este tipo de trastornos. Entonces, como les mencionaba, los estilos educativos tenemos como 4 clases. Están los responsables o asertivos, es donde los padres guían al niño en la alimentación, fijan límites sin tener que recurrir a castigos o a técnicas de coacción, son sensibles, son afectivos, hablan positivamente de los alimentos, siendo un modelo ellos para sus hijos. Determinan claramente qué, dónde y cómo y cuándo debe comer el niño, dejándole decidir a él cuánto puede ingerir. Pues este es como el estilo más adecuado, el niño pues va reconociendo adecuadamente los signos de hambre, de saciedad y realizan una adecuada dieta y equilibrada pues para su edad. Está otro estilo que es el controlador o autoritario, y este se ejerce como un control estricto sobre el niño, se llega de pronto a la fuerza, al castigo, se ignoran las señales de hambre y de saciedad del niño. Entonces estos pueden llegar a ser un poco contraproducentes a mediano plazo. Está el indulgente o permisivo, que es todo lo contrario, que es cuando el niño hace lo que le plazca, maneja como tal a sus padres a voluntades, entonces él decide qué es lo que come, cuándo lo come, en dónde lo come, si, o sea, si está distraído viendo televisión, entre otras cosas. Y esto pues puede condicionar una dieta inadecuada y tiene un mayor riesgo de obesidad. Y por último, está el negligente, que es donde encontramos a padres que son poco irresponsables, que son desapegados, que tienen problemas emocionales o psiquiátricos, y ellos no establecen entonces las pautas, ignoran como tal las necesidades afectivas y las necesidades físicas de sus hijos, e incluso pueden tener pues esto ya un poco de consecuencias un poco más graves. Entonces, pues, ¿cómo puedo diferenciar cada estilo de eso en el momento en que yo voy a abordar la historia clínica? Pues simplemente puedo hacer estas 3 preguntas que tenemos aquí en este cuadrito rojo. Entonces, si uno está muy preocupado, si está muy preocupado por la alimentación de su hijo, ¿qué ocurre durante las comidas y qué hacen los padres cuando su hijo no come? Entonces, en cuanto al diagnóstico, principalmente se basa en la anamnesis, que debe ser pues de una manera detallada, el examen físico completo, realizar la antropometría correctamente, identificar pues los diferentes signos de alarma o las banderas rojas que se puedan indicar en la existencia de las posibles patologías orgánicas e identificando cuál es el tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, en la historia clínica, muy importante, siempre indagar los antecedentes familiares, si tienen algún problema genético, algún problema físico, como talla baja, patrón de crecimiento, por las etiologías que les mencioné antes. Socioeconómicos y psicosociales, cómo está compuesta la familia, los estilos educativos, las situaciones estresantes a las que se puede haber expuesto el niño, los antecedentes personales, perinatales como el embarazo, el parto, toda la parte del desarrollo del niño, cómo es el sueño, su alimentación, el estilo de alimentación de los padres, el rechazo del alimento, y ahí preguntar el tiempo de evolución, si es un rechazo global o selectivo a los alimentos,
la relación que tienen con la enfermedad o alguna experiencia traumática con algún alimento. La conducta y los hábitos alimentarios, entonces evaluar el lugar, la calidad, la duración, la variedad, el ambiente, la actitud de los padres y la observación a la hora de comer. Y se puede realizar una encuesta nutricional. Entonces, uno evalúa aproximadamente de 1 a 3 días, más o menos qué es lo que come el niño, cómo come, cuándo come, y ahí uno también puede mirar si se le está dando un adecuado aporte calórico y de nutrientes. Por otro lado, entonces está el examen físico. Como les mencioné, debe ser completo, entonces con este podemos descartar también posibles patologías orgánicas, evaluar la función motora oral, porque puede que sea un problema por ese lado. Entonces, si hay presencia de babeo, de náuseas excesivas, dificultades ante como que tengan texturas diferentes, que hayan hitos en la alimentación, la antropometría completa, peso, talla, hacer todas las curvas como lo mencionaba, pues clasificándolo por la OMS, evaluar también pruebas complementarias. Entonces, esas se realizan solamente cuando se sospecha alguna patología orgánica, cuando hay signos de alarma en la conducta, cuando hay alteración nutricional. Entonces, por ejemplo, se puede tomar hemograma, hierro, función hepática, renal, proteínas, electrolitos, pruebas tiroideas, uroanálisis, entre otras cosas, pues para descartar. Y bueno, más adelante Paula nos va a hablar un poco más de esto, pero así a grandes rasgos, por medio de la parte del diagnóstico tenemos que también saber clasificarlos. Entonces están estas tres clasificaciones que son el niño con poco apetito, los niños con ingesta selectiva y los niños con miedo a comer. Finalmente, aquí como los signos de alarma que podemos tener en cuenta, entonces tenemos las banderas rojas orgánicas y las banderas rojas conductuales. Orgánicas, o sea que me pueden sugerir que el niño tiene alguna patología orgánica, y las conductuales ya teniendo que ver un poco más cómo los están colaborando los padres en el momento de la alimentación. Entonces, en las orgánicas está la disfagia, el dolor aparente con la alimentación, la deglución incoordinada, la aparición de tos, de aspiración, neumonías recurrentes, vómitos, diarrea, sangre en heces, retraso en el desarrollo, síntomas crónicos cardiorrespiratorios. Y en la parte de las banderas rojas conductuales están la fijación de los alimentos, que tengan como una fijación selectiva, que sean limitados, que tengan limitaciones extremas en la dieta, el cese brusco de la alimentación después de algún suceso desencadenante, la alimentación forzada, alimentación nociva y náuseas anticipatorias pues al meter un alimento en la boca. Listo. Entonces, como mencionaba Dani, para, digamos que cuando tenemos un niño que los padres refieren que no come muy bien, los podemos clasificar según esto que pues lo realizó Kersner, que es una clasificación que se puede realizar en atención primaria. Básicamente establece 3 categorías teniendo en cuenta cómo es el comportamiento del niño y el estilo de alimentación de los cuidadores. Entonces los clasifican niños con poco apetito, niños con ingesta selectiva y niños con miedo a comer. Cada uno de ellos tiene estas, digamos, subcategorías que les puse ahí, y cada paciente puede, digamos, que tener más de una a la vez. Digamos que hay algunas herramientas que se han descrito, cuestionarios que nos pueden orientar hacia qué tipo de trastorno tienen. Por ejemplo, está uno que se llama el IMFED, que pues nos identifica y nos maneja las dificultades en la alimentación y que son muy útiles en la práctica clínica. En cuanto a los niños con poco apetito, incluye pues estos 4 grupos: una falsa percepción de los padres, y son esos padres que son muy nerviosos y pues realmente refieren que sus niños comen muy poco, pero que cuando uno realiza una historia pues digamos de la dieta, comprueba que la ingesta es adecuada, y digamos que tiene un adecuado perfil pondoestatural, no hay retraso en el desarrollo y es una excesiva preocupación pues de los padres por el estado del niño. En este caso pues lo más importante es tranquilizar a la familia y explicarles que el niño está bien. En los niños activos con apetito limitado son estos niños que se han descrito como anorexia infantil,
y que son activos, inquietos, que les interesa más jugar que comer. Y es muy difícil que se mantengan quieticos en la mesa y comen, digamos, muy poquito, lo que conlleva muchas veces a que tengan un retraso en la talla. Sin embargo, pues en este momento es importante establecer un programa de alimentación que fomente el hambre. Entonces, por ejemplo, limitar el número de comidas, entonces evitar que se les den dulces o picoteos entre horas y pues que coman lo mismo que los padres, sino solo lo que ellos quieran. El niño apático y retraído es ese niño que no tiene interés por la alimentación ni por su entorno. Entonces, son los que tienen una mala interacción con sus cuidadores y pueden llegar a incluso hasta desnutrición, siendo pues muy relacionado también con depresión. Entonces, para esto es necesario aquí también la intervención, pues digamos que de la psicoterapia, y el niño con poco apetito debido a una enfermedad orgánica, pues como su nombre lo dice, es que no come porque tiene una enfermedad ya sea gastrointestinal, cardiorrespiratoria, neurológica o entre otras, que provoca que tenga un descenso en el apetito o que tenga una falla para poder alimentarse. En cuanto a los niños con ingesta selectiva, digamos lo mismo de la falsa percepción de los padres, como lo vemos en cada grupo puede existir, y digamos que esta ya es más como típica de los 18, los 24 meses, que igualmente hay que explicarle a los padres que pues digamos que uno tiene que exponer repetidamente a los niños y no solamente digamos que ofrecerles una vez un alimento nuevo y decir que es que ya lo rechazó. La selectividad leve, que es que comen menos alimentos y les dicen, digamos, que caprichosos o quisquillosos, y a pesar de la exposición repetida, no consumen este alimento. Los altamente selectivos son que ingieren en su dieta únicamente 10 a 15 alimentos y se han descrito como niños con aversión alimentaria sensorial porque rechazan los alimentos en función ya sea de su color, su textura, el olor o porque no les gusta cómo, digamos, se ven. Estos requieren una terapia conductual y la ingesta selectiva de origen orgánico, pues ya relacionada con respuestas alteradas, digamos que a las propiedades de los alimentos o a un retraso en las habilidades motoras. Entonces no consumen alimentos sólidos, sino por ejemplo solo papillas o coladas, cosas que ellos puedan pasar. Y los niños con miedo a comer, entonces la percepción errónea, por ejemplo, a veces los niños que tienen un llanto excesivo de lactante, entonces a veces los padres dicen que esto es hambre, entonces digamos que les obligan a comer y esto pues digamos que sería en este grupo. El miedo a la alimentación entonces es porque tengan una experiencia negativa previa traumática, por ejemplo que hubieran estado enfermos y solo les daban ese alimento o que digamos se quemaron la boca o se atragantaron. Y esto condiciona un rechazo a la alimentación. Y finalmente el miedo a comer de causa orgánica, entonces es una causa que origine dolor al comer, que condiciona pues que el niño no pueda alimentarse. Entonces, por ejemplo, que tenga una sonda, que tenga una esofagitis o que tenga una gastroparesia, el niño no se alimenta por su causa orgánica y no porque, digamos, ellos no quiera comer. Sigue, Dani, por favor. En cuanto a la pica, pues digamos que es algo que se ha descrito ampliamente en la literatura, incluso en los libros de Gabriel García Márquez se ha descrito cómo, digamos, personajes consumían sustancias que no eran nutritivas o productos alimenticios que estaban en forma cruda, entonces que se comen las paredes o la tierra en búsqueda de nutrientes que ellos no tienen. Entonces, pues digamos que hay pues tienen que tener mucho cuidado porque los niños no solamente están expuestos a esto, sino que son alimentos crudos y no se pueden envenenar, pueden tener parásitos, incluso pueden obstruirse por los alimentos que digamos o lo que consuman. Y digamos que este patrón es inapropiado para el nivel de desarrollo en el que se encuentra el niño. ¿Sigue, Dani? Y la rumiación, como ya lo mencionaban, es la regurgitación de los alimentos ingeridos, que los vuelven a masticar o digamos que los tragan de nuevo o simplemente los escupen. Digamos que en los lactantes se ha descrito como una forma de autoestimulación y se ha descrito una postura típica, que es que realizan un arco con la espalda, inclinan hacia atrás la cabeza y contraen los músculos abdominales, que pues digamos que representa como los intentos de, pues digamos, de regurgitar la comida. Y se deben descartar otras causas orgánicas como el reflujo o una estenosis pilórica o que tenga una infección gastrointestinal. Digamos que es asociado a privación sensorial y emocional y pues digamos que por esto se ha relacionado mucho con niños que están en instituciones que no tienen este estímulo. Sigue, Dani. Listo. En cuanto al manejo, digamos que esto puede ser una consulta muy frecuente, pues lo que les decía, niños más pequeños que no comen y pues a los padres les preocupa mucho. Sin embargo, pues digamos que las tres bases del tratamiento son, si existe una patología orgánica, pues darle un tratamiento específico para esta, ya sea una enfermedad neurológica o gastrointestinal, sino pues un tratamiento ya sea nutricional, digamos que se debe mandar a nutrición, hacer una adecuada valoración del estado nutricional, de la ingesta dietética y realizar un consejo nutricional estableciendo unas pautas básicas de alimentación, marcando horarios de comida claros y evitando lo que les decía, los picoteos para fomentar, digamos que así el apetito.
En caso de que, digamos, esté en desnutrición o algo así, pues se requiere soporte nutricional y pues ya esto depende del estado del niño, si va a ser por vía oral o si es necesario pasar una sonda, entre otros. Y ya, pues digamos que cuando son trastornos específicamente, el tratamiento conductual es parte fundamental porque va a aumentar no solo la ingesta oral y la variedad de alimentos que consume el niño, sino que va a disminuir los problemas de comportamiento que tiene con las comidas, va a aumentar la interacción que debe ser siempre placentera entre el cuidador, los padres, la comida y los hijos, y va a disminuir el estrés también de los padres. Digamos que esto se ha planteado en determinados casos, pero sin embargo niños que son altamente selectivos, que digamos no es que tengan una enfermedad así como tal, también se ha planteado pues la teoría de que la psicología puede aumentar o disminuir estos patrones de comportamiento y aumentar también que los niños consuman otros alimentos y disminuir también la preocupación del padre. Sigue, Dani. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia. Digamos que estos pues ya son un poco diferentes a lo que vemos en los niños más pequeños y estos se caracterizan por ser enfermedades de salud que son mentales, que son muy complejos y multifactoriales, en que pues generalmente se inician en la adolescencia y se presentan más en mujeres, sin embargo también se pueden presentar en hombres y los síntomas cardinales pues es una insatisfacción con su imagen corporal o una influencia normal de esta en la valoración personal, una preocupación persistente por la comida, por su peso o por la forma corporal y el uso de medidas no saludables para controlarlo o reducir este peso, como por ejemplo hacer ejercicio excesivo o las purgas, que pues ya todos sabemos que son el uso de laxantes o incluso los vómitos. Digamos que se ha descrito que la anorexia nerviosa se presenta más que todo en la segunda década de la vida y es 10 veces más frecuente en ciertas profesiones como gimnastas, bailarinas o modelos, como lo explicaba Dani, por la presión social también que estas personas tienen. Y la bulimia, cuando digamos uno se pone a ser estricto con los criterios, solo 1 o 2% de estos adolescentes lo tiene. Sin embargo, generalmente en la anorexia no consultan directamente porque no hay una conciencia de la enfermedad y una motivación, a pesar de que ellas sepan que su salud física y emocional no está bien. Pero en la bulimia sí pueden consultar ya sea a un médico general porque sienten vergüenza, porque como lo vamos a ver más adelante, ellas pueden tener episodios de atracones y pues sienten vergüenza por comer tanto, o incluso pueden ir al médico por otras complicaciones, como por ejemplo que presenten amenorrea, caída de cabello, y ahí es cuando uno tiene que estar preparado para detectar este tipo de, digamos, de patologías. El diagnóstico más frecuente, como ya lo había mencionado al inicio, son los trastornos alimentarios no especificados por los criterios que son tan estrictos, seguido de la anorexia y luego la bulimia. Sigan. Listo. Entonces, en cuanto a la etiología de los trastornos alimentarios, de la conducta alimentaria en adolescentes, es principalmente desconocida, aunque pues en esta influyen bastantes factores como lo son biológicos, psicológicos y socioculturales. Estos predisponen, precipitan y perpetúan. Eso es lo más importante. Entonces, en cuanto a la neurobiología, que también se puede dar, hay como cierta vulnerabilidad biológica neural y también puede ser por parte genética en un 50-80%. También se tienen en cuenta las bases psicológicas con las actitudes parentales, el funcionamiento familiar. Y en la parte ambiental están los patrones dietéticos, los estereotipos de belleza, y algo aquí que me pareció muy interesante es el estudio Gallimard. Este estudio pues valora como la percepción como tal de la autoimagen en las adolescentes y en ella se observa que aproximadamente el 82.1% de las mujeres evaluadas desean perder peso en muslos, 78.6% en nalgas, 75% en cintura y 64.3% en la cadera, que son las regiones corporales que corresponden como tal a la distribución ginecoide de la grasa corporal. Entonces, como les mencionaba, participan diferentes factores. Estos factores se clasifican precisamente en factores precipitantes, predisponentes y de mantenimiento. Dentro de los factores precipitantes, en algunas ocasiones se pueden identificar, por ejemplo, episodios vitales adversos como pérdida de un ser querido, problemas familiares, relaciones sexuales conflictivas, y esto puede generar pues variaciones en el peso.
o si hay ausencia de factores precipitantes, incluso esto puede indicar una psicopatología de base un poco más grave. Están los factores predisponentes, están los socioculturales, en donde existe como tal un interés creciente por la salud, por la dieta, aumenta como esa preocupación por el aspecto físico, el intento de adaptarse a determinados prototipos o estereotipos, y la infravaloración corporal cuando no se adaptan a las características de un modelo específico y las personas cursan con baja autoestima. Están los factores familiares en los cuales pues se ha descrito que en la familia hay una mayor sobreexigencia, mayor sobreprotección, evitación como de los conflictos que va a dificultar la autonomía de los niños y que va a favorecer la sensación de inseguridad y de la falta de control. Y los factores individuales como lo son genéticos, neuroendocrinos, psicológicos, una personalidad premórbida, es decir, donde se destacan inestabilidad emocional, fenómenos de ansiedad y la tendencia a la depresión. Y por último, acá abajo tenemos los factores de mantenimiento que se basan principalmente en la malnutrición, en la alteración de los neurotransmisores, retraso del vaciamiento gástrico, alteración de la dinámica familiar, aislamiento social, cogniciones que pueden perpetuar como tal el cuadro clínico y generar resistencia al tratamiento. Aquí tenemos este cuadrito bastante interesante donde pues todo esto se va uniendo. Entonces, dentro de los factores predisponentes tenemos la vulnerabilidad biológica, esto me genera una vulnerabilidad psicológica, y también el entorno social. Esto, unido a los factores precipitantes como los cambios en la adolescencia y los acontecimientos vitales, me puede formar factores perpetuantes. Entonces, que son la dieta normal, la disminución de peso, la malnutrición, los cambios psicológicos, y esto se vuelve como un ciclo vicioso, y así es como se mantiene. Y ahí pueden generarse inanición y las diferentes características que se presentan de la enfermedad. Listo. En cuanto a la fisiopatología, como lo mencionaba Dani, desde la neurobiología se ha propuesto que hay una vulnerabilidad biológica neural que, pues digamos, predispone a tener una anorexia nerviosa, una bulimia nerviosa. Se plantea que existen anormalidades no solo, digamos, que en la modulación del comportamiento alimenticio, sino del ánimo, el temperamento y los controles de impulso, lo que influye en la autopercepción corporal y va a crear como una imagen distorsionada de uno mismo. Además, se han evidenciado cambios en la, digamos que relación que hay entre los sistemas periféricos, como lo son la estimulación del gusto, la secreción del péptido intestinal vasoactivo y las respuestas vagales, con neuropéptidos o monoaminas del sistema nervioso. Incluso se han detectado alteraciones en los sistemas monoaminérgicos, que recordemos que son los de la serotonina, la dopamina y la norepinefrina, que pues están, digamos que muy implicadas en esta génesis. Y digamos que la serotonina acá está muy implicada en lo que es el desequilibrio de la regulación del apetito, la ansiedad y comportamientos obsesivos. Y también se describe que hay una menor cantidad de triptófano plasmático, que recordemos que es un precursor de la serotonina, reduciendo así la disponibilidad de este sustrato, produciendo una regulación a la baja pues, de estos transportadores, y así se perpetúa. La dopamina también juega un papel muy importante, y ya al final, como lo mencionaba Dani, estos cambios fisiopatológicos son parecidos a los observados en otros estados de inanición. Entonces, cuando una persona se somete a una situación de ayuno prolongado, en el organismo se activan una serie de mecanismos para perpetuar la vida. Entonces, aquellas funciones que son no vitales, como el crecimiento o la reproducción, pasan a un segundo plano. Entonces, pues esto es una adaptación. Sin embargo, esto trae un costo, que, por ejemplo, hay un deterioro funcional en otros sistemas que no solo limita la capacidad del individuo física, sino también mental. Desde el punto de vista metabólico, no se produce una cetoadaptación como ocurriría en otros momentos, y por lo tanto se van a producir un montón de síntomas, como lo vemos en los pacientes, que son intolerancia al frío, disminución de la frecuencia cardíaca, respiratoria, estreñimiento. Y pues digamos que todos estos se han descrito en pacientes que se han sometido a cambios de semi-inanición. Ya pues, si se han dado cuenta, durante la presentación hemos puesto, digamos, que testimonios de personas que han sufrido esos trastornos alimenticios, y ya al final pues les explicaremos por qué. Sigue.
Sigue, Dani, eso ya lo dije. Listo. Las manifestaciones clínicas, más o menos, así como para diferenciarlos. Entonces está la anorexia nerviosa, son personas que son introvertidas, suelen ser perfeccionistas, pueden estar o no en sobrepeso y tienen una pérdida inicial de peso, incrementan su actividad física, no reconocen la delgadez, eso es muy importante, no reconocen que se encuentran delgados. Pueden presentar amenorrea, lanugo, algunos cambios cognitivos y se divide en dos subtipos. Entonces, el subtipo restrictivo, que es donde la paciente solamente, pues, utiliza solamente como la restricción alimentaria o el ejercicio excesivo como la forma de controlar o de disminuir el peso, pues, sin recurrir a tracones o a purgas. Y está el subtipo compulsivo purgativo, que es que la paciente sufre de atracones y utiliza conductas purgativas como vómitos, abuso de laxantes, diuréticos, enemas para poder controlar o bajar de peso. Está la bulimia nerviosa, que pues se presenta como en mayor edad que la anorexia nerviosa, mantienen el peso sin cambiar, generalmente no presentan ningún signo clínico, se basa en atracones seguidos de conductas compensatorias eh, y pues se preocupa, es principalmente la preocupación por su aspecto físico. También tiene dos subtipos, entonces son aquellas que van o que recurren a conductas purgativas y aquellas que no lo hacen regularmente, si, después de los atracones, sino que utilizan como las conductas compensatorias como ejercicio o ayuno. Dentro de los trastornos alimentarios no especificados, ellos son los que no cumplen ningún criterio diagnóstico, pero producen una disfunción importante. Es el más frecuente de los trastornos de la conducta alimentaria en los adolescentes. Incluyen los casos que cumplan con los criterios para anorexia nerviosa, pero, no, pero que permanece con ciclos menstruales regulares o con peso normal. Hay otros en los que se cumplen todos los criterios para la bulimia nerviosa, pero la frecuencia de los atracones o de las purgas es menor de 2 veces por semana. Y pues aquí es importante en el momento de hacer el diagnóstico, pues especificar cuál es el criterio que no cumple. Está el trastorno también por atracones, que es diferente de la bulimia, en donde se caracteriza pues por los atracones, pero no van seguidos de vómito ni de otras medidas como purgativas o de contener el apetito. Eh, Tener en cuenta que acá picar es diferente a los atracones y son pacientes que pueden cursar con obesidad, tienen sentimientos de culpa, pero que no tienen conductas compensatorias como lo es, por ejemplo, en la bulimia. Eso es lo que los diferencia. Entonces, bueno, aquí en esta tablita tenemos en cuenta más o menos cuáles son los hábitos anómalos que se desarrollan durante un proceso anoréxico. Entonces, rechazan selectivamente algunos alimentos o manipulan algunos alimentos, es decir, los esconden, los lavan, los desmenuzan, le retiran la grasa, tratan de encontrarle como la gran cantidad de desperdicios, o bueno, se encuentran grandes cantidades de desperdicios. Desarrollo de las actitudes obsesivo-compulsivas respecto a la comida y las bebidas, hacen rituales, hacen potomanía, el aislamiento durante las comidas o permanecer de pie o en movimiento, entonces ellos se van, no comen junto a su familia, prefieren comer solos, tal vez es para esconder la comida o para simplemente no comérsela. La prolongación exagerada del tiempo de la comida, son esas personas que le dan vueltas y vueltas al plato. Alteraciones pues en los horarios de la comida, del sueño, el interés excesivo por los temas culinarios y la excesiva atención hacia la ingesta del resto de la familia, intentando que esta misma pues sea abundante.
Listo, ahora en el diagnóstico, digamos que, como lo decía Dani, si no cumplen criterios, pues ya los podemos clasificar como un trastorno alimentario pues no especificado. Sin embargo, es que los criterios pues son muy estrictos. Digamos que acá está la comparación del DSM-5 con el CIE-10 y pues vemos que, por ejemplo, en la anorexia tienen que haber cumplirse, digamos, cosas como restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades. Entonces, esto no solamente es como lo que uno piense, sino que tiene que ser según la edad, el sexo, etapa del desarrollo y la salud física. Y que el peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o al mínimo esperado. Que haya un miedo intenso a ganar peso, que pues le tengan miedo a, digamos, convertirse en obesos y alteración en la forma en que uno mismo se percibe, o sea, su propio peso, la constitución. Siguiente, Dani. En la bulimia, pues ya como lo mencionaba Dani, que hay atracones recurrentes y que es muy diferente a picar. Entonces, un atracón es que haya una ingesta de alimentos en un corto espacio de tiempo, por ejemplo 2 horas, en una cantidad superior a lo que otra persona lo haría y que no sea, por ejemplo, en una fiesta. En una fiesta uno está acostumbrado a comer mucho, pero estas personas son sin un motivo especial, comen mucho en muy poco tiempo y ellos sienten una pérdida de control durante este momento. Luego realizan conductas compensatorias, entonces laxantes, diuréticos, se inducen el vómito. Cuando se inducen del vómito incluso se pueden formar estos signos que se llama el signo de Russell, que es como, pues como callos en los nudillos, pues porque se chocan contra los dientes durante estos actos y pues digamos que tienen lugar al menos una vez a la semana durante un periodo de 3 meses y tienen una autoevaluación exageradamente influida por el peso y su silueta corporal. Siguiente, Dani. Aquí vemos el trastorno por atracones, entonces ya que es pues cuando no tienen conductas compensatorias y que sean pues más rápido de lo normal, que se sientan totalmente llenos, se sienten culpables y por lo tanto lo hacen solos porque se sienten muy mal al hacer esto. Siguiente, Dani. Y hay otro que es el trastorno evitativo restrictivo de la ingesta de alimentos, que pues realmente es que, digamos, tienen una pérdida significativa de peso, pero tienen también una dependencia de la alimentación enteral o por vía oral o lo que sea, porque hay una interferencia importante en el funcionamiento psicosocial y no se produce exclusivamente por una anorexia o una bulimia y no tampoco tiene una causa médica, sino sí que simplemente dejan de comer. Siguiente, Dani. Listo. Entonces, en cuanto a esto, pues digamos que cuando nos llegan, como les explicaba, a veces nos llegan pues diciendo que tienen un trastorno de la conducta alimentaria, sino por las complicaciones derivadas de esto. Entonces, que se presentan hasta en un 40%. A nivel gastrointestinal, pues pueden llegar con caries, con reflujo, con sensación pues de epigastralgia, o erosiones del esmalte dentario, con un mallory waste, rectorragia, pancreatitis, intoxicaciones incluso. Toca tomarles peso, talla, índice de masa corporal, los signos vitales, ya que ahorita Dani nos va a explicar cuáles son los criterios para hospitalizarlos, y hacer un examen físico general completo, incluyendo caracteres sexuales secundarios, porque puede haber pues digamos que un retraso, una menorrea secundaria incluso. Y pues ya, digamos que para el diagnóstico hay que tomar electrolitos, un perfil lipídico, el perfil tiroideo y ya digamos que en el seguimiento pues son otros más específicos que se encargan pues ya el médico que lo sigue. Siguiente, Gaby. Listo, entonces pues vemos que estas pacientes pueden tener obviamente los resaltes óseos marcados cuando ya están en una etapa avanzada de la anorexia, pero nuestros atracones y la bulimia pueden incluso ser obesos, pueden tener atrofia muscular, la piel agrietada, seca, pigmentada, tener extremidades frías o cianóticas, caída de pelo, atrofia mamaria, eh, alteraciones dentarias, además, bradicardia, arritmias, hipotensión o palpitaciones o masas fecales. Y pues ya esto es, digamos, para las personas que ya pues conviven con alguna de estas personas, cuándo sospecharlo o cómo nos podemos dar cuenta de que un amigo o alguien pasa por esto. Entonces, por ejemplo, que pierdan peso muy rápido y no sepamos por qué, que no están creciendo o que tengan irregularidades en su menstruación que no se expliquen por otra cosa, dolores abdominales recurrentes, que se mareen todo el tiempo, lipotimias, que tengan lanugo, pérdida del cabello, lesiones en las manos, que son los que les mencionaba del signo de Russell, y lesiones deportivas que, por ejemplo, no curan, fracturas, osteoporosis, y por lo que mencionaba Dani, que tengan una forma especial de comer, quitan la grasa, esconden la comida, se van después al baño después de la comida y no explican por qué, o siempre están hablando de su peso o de la ropa, de la moda, y ocultan partes de su cuerpo. Siguiente, Dani.
Listo, entonces, ¿cuál es la severidad y cuándo debo yo hospitalizar a un paciente así? Entonces, tener en cuenta que uno o más de los siguientes criterios que les voy a mencionar ya justifican como tal la hospitalización. Entonces, uno que esté en desnutrición severa, un peso igual o más bajo del 75% del ideal para su edad, sexo y estatura, la deshidratación, que tenga alteraciones electrolíticas, que presente arritmias cardíacas, que curse con inestabilidad hemodinámica dada por bradicardia severa, o sea, menor de 50 latidos por minuto, y en el día y menos de 45 latidos por minuto en la noche, hipotensión menor de 80/50, hipotermia con una temperatura menor de 35,5, cambios ortostáticos en el pulso o en la presión arterial, la detención del crecimiento o desarrollo, fracaso del tratamiento ambulatorio, rechazo agudo de los alimentos, que persistan con atracones o purgas y que sean incontrolables, complicaciones médicas agudas debidas a la malnutrición, como lo son el síncope, el mareo, falla cardíaca, pancreatitis, comorbilidades que interfieran con el desarrollo, el tratamiento del trastorno alimentario, como lo son la depresión, trastorno obsesivo compulsivo, alguna disfunción familiar, y alguna emergencia psiquiátrica aguda como ideación suicida, psicosis agudas, entre otros. Entonces acá, por otro lado, estos tal vez no están mencionados acá, pero tenerlos en cuenta como criterios médicos también la hipoglicemia menor de 45 y los criterios psicosociales como ausencia de apoyo familiar, el aislamiento severo, el aislamiento social severo, que se vea y se evidencie que haya alta crítica por parte de los padres. Eh, que haya una familia con interacciones disfuncionales y la dificultad como tal del manejo ambulatorio. Aún, continúa. En cuanto a las complicaciones, pues digamos que las más importantes son las cardiovasculares porque son una de las principales causas de muerte y pues primero siempre pues tener en cuenta las bradicardias, las hipotensiones ortostáticas y pues la muerte súbita que se asocia pues a la hipocalemia severa o porque empiezan a tener una restauración de la alimentación digamos que súbita. Pueden llegar a tener falla cardíaca congestiva digamos que crónica y en el electrocardiograma se pueden ver también cambios. Neurológicas pueden incluso quedar con neuropatías periféricas, cefaleas, en una fase aguda convulsiones, síncopes, cambios en el patrón de la vigilia del sueño que se pueden mantener y en la neuroimagen pueden tener, digamos que cambios como atrofias corticales y ventriculomegalias. Gastrointestinales, pues retraso del vaciamiento, dilatación, incluso obstrucciones, pancreatitis y hormonales, pues amenorrea, mayores complicaciones si llegan a quedar embarazadas y pues intolerancia oral a la glucosa o insulinoresistencia. Siguiente, Dani. Ontológicas, pues ya lo que les mencionaba, la erosión del esmalte, caries, que tengan anemia, leucopenia, trombocitopenia, falla renal o, por ejemplo, que tengan cirrosis, acné, dermatitis, lanugo, osteoporosis. Siguiente, Dani. Digamos que esta es otra, pues también le podemos ver también la hipertrofia de las glándulas salivares que se les puede ver a estos pacientes. Siguiente, Dani. Y pues la mayoría de estas complicaciones remiten cuando hay una recuperación nutricional adecuada y digamos que guiada o cuando ya cesan las conductas purgativas, pero otras pueden ser irreversibles como la neuropatía, digamos que periférica o incluso pueden conducir a la muerte, como por ejemplo una arritmia. Siguiente, Dani. Bueno, acerca de las comorbilidades, los pacientes en los trastornos pues, de la conducta alimentaria, ellos suelen tener como altas comorbilidades, sobre todo psiquiátricas, como lo son los pacientes con anorexia y bulimia nerviosa, que suelen tener cuadros de ansiedad, de depresión. La anorexia específicamente se encuentra muy asociada a personalidades limítrofes, a trastorno obsesivo compulsivo. Y esto también se asocia a como a las formas de crianza, como padres estrictos, sobreprotectores, y los pacientes que suelen, bueno, esto es como un dato importante, que suelen tener altas calificaciones dadas a su perfeccionismo que va un poquito más allá de que sean buenos estudiantes.
Por otro lado, pues el hecho de tener un trastorno de la conducta alimentaria, pues puede llevar otros factores de riesgo como lo son el consumo de sustancias, las conductas autolesivas, también pueden ser heteroagresivos. Además, pues las personas, por ejemplo, con bulimia, tienden a presentar sentimientos de culpa o sensaciones de vergüenza y por eso consultan más temprano o pueden consultar más frecuentemente que los pacientes con anorexia nerviosa porque ellos suelen ocultarse, ocultar las cosas, sus sentimientos. Y aparecen o consultan ya en el momento en que ya se presentan complicaciones asociadas a la patología, como lo pueden ser las úlceras esofágicas, la amenorrea y pues entre otras. Listo, en cuanto al manejo, pues siempre se va a querer restaurar y mantener un peso saludable y pues ya según cómo llegue el paciente, uno define si se puede hacer ambulatorio o si toca intrahospitalario. Hay que eliminar todas estas restricciones, atracones y purgas, sin embargo, esto no es tan fácil y hay que educar en hábitos de vida, no solo al paciente, sino también a su familia. Entonces, pues hay que aumentar la motivación del paciente, la familia es algo muy importante, los amigos, para que reevalúe y cambie estas actitudes disfuncionales y prevenir finalmente las recaídas, porque digamos que cuando uno lee el tiempo medio de evolución de todas estas enfermedades es 4 años, incluyendo recaídas. También hay que tratar complicaciones físicas y pues las comorbilidades que puedan aparecer y pues contemplar la complejidad biopsicosocial de estas enfermedades junto con las características de la adolescencia, que sea un equipo interdisciplinario, que haya un médico especialista en adolescentes, un nutricionista, un psiquiatra y un psicólogo, y pues que los patrones de alimentación sean claves, que la comida nunca sea un castigo o un premio y la motivación debe ser el principal motor de estos pacientes. Siguiente, Dani. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ya finalmente, a manera de prevención, primero tener en cuenta cuál es el impacto de los trastornos de la conducta alimentaria en el cerebro. Entonces, ahí debemos tener en cuenta que los adolescentes, o pues la adolescencia, es una fase crítica pues para el desarrollo cerebral. La mayor parte de los cambios de la estructura del tejido cerebral y los cambios funcionales que son secundarios, pues van a ocurrir en esta etapa. Entonces, los cambios como tal del desarrollo adolescente pueden llegar a crear o dejar una ventana de vulnerabilidad en la cual se puede presentar un trastorno en la conducta alimentaria. Y eso explica además el cómo y el porqué de las consecuencias de los trastornos de la conducta alimentaria. Estos factores como la pobre nutrición y el aislamiento pues me van a llevar a un profundo impacto en el cerebro, limitando ciertas fortalezas psicológicas y las estrategias que se requieren para su recuperación. Además, pues para la prevención, conocer muy bien los signos de alarma que mencionamos pues para una detección precoz, actuar sobre los factores culturales, la resistencia de la obsesión pues por la delgadez, los métodos inapropiados de la pérdida de peso y modificar los estereotipos, que realmente esto es algo que impacta mucho. Y precisamente es por eso que nosotros teníamos varios como post aquí chiquitos en varias de las diapositivas, porque nos pareció muy bonito como esta campaña que se realiza por Instagram, que es una página que se llama Hablando Solas, en donde presentan muchas veces aquellos testimonios y todo tiene que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Yo sé que Pau nos quiere contar un poquito más acerca de esto. No, pues sí, o sea, lo que dice Dani, esta página pues es de psicólogos o psiquiatras que pues ayudan a estas personas que no tienen la capacidad económica para acudir, pues como todos lo sabemos, la salud mental es un privilegio y pues realmente no todos tenemos acceso a esta. Entonces, pues digamos que encontramos estas dos páginas que pues son, digamos que gratuitas, incluso uno puede apadrinar a estas personas para ayudarlas y pues también evidenciar sus testimonios. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Daniela, María Paula, y a todos ustedes por quedarse pues hasta el final de nuestra charla. No sé si la doctora Paula tenga algún comentario para nosotros. Muchas gracias. Bueno, niñas, primero que todo, pues agradecerles por la invitación de nuevo. Excelente charla, muy completa, incluyeron absolutamente todo.
Pues como dijeron Daniela y Paula, recordar que todos esos trastornos alimentarios no solo van a ocurrir en la adolescencia, sino que también los podemos ver en niños pequeños, a pesar de que generalmente cuando a nosotros nos dicen trastornos alimentarios, generalmente pensamos en el adolescente, pero de allí pues la importancia de abordarlos de forma adecuada, también en los niños pequeños, en esa etapa crítica que ustedes muy bien mencionaron, que es la introducción de la alimentación complementaria, porque es lo que les va a llegar a ustedes a consulta. Entonces, utilizar la alimentación perceptiva, reconocer las señales de hambre y de saciedad, ser muy constantes y muy pacientes, porque se debe, cuando uno está introduciendo pues una comida nueva, se debe dar 10 a 12 veces antes de decir no, definitivamente no le gustó. Entonces, que ustedes sepan dar esos consejos para evitar ya desde pequeños pues esos trastornos de conducta alimentaria, y ya después en la adolescencia con ese manejo multidisciplinario muy importante pues ese tratamiento psiquiátrico. Recordar pues los criterios diagnósticos que ustedes dijeron, aunque ustedes también lo mencionaron, es muy difícil a veces encasillarlos como en un solo trastorno específico, llámese bulimia, llámese anorexia. Recordar que esos, digamos que esos primeros años del diagnóstico van a mejorar si uno lo encuentra rápido en la mortalidad, en la morbilidad, en pues toda esa parte. Y ya, pues lo que decían de las complicaciones que no solo son, o sea, a nivel psiquiátrico, sino incluyen las alteraciones cardiovasculares, las alteraciones gastrointestinales, las alteraciones neurológicas, hematológicas, fracturas patológicas. Entonces, también requiere un manejo multidisciplinario y ya, niñas, excelente charla, muy chévere esto. Y ya. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Esperamos pues que nos pueda acompañar en una próxima charla. No sé si alguien tenga alguna duda, que quiera alzar la mano o abrir su micrófono. Bueno, no tenemos manos levantadas ni preguntas en el chat. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que estuvieron hasta el final. A Daniela, a María Paula, a la doctora Paola, mil gracias. Les recuerdo llenar la asistencia y nos vemos en 8 días con nuestra charla de autismo. Está invitada la doctora Lina Ruiz, entonces los esperamos. Que tengan una feliz noche. Gracias.